Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos hoy en este día? Bien, bendecidos. Gracias a Dios que estamos aquí de vuelta, ¿verdad? Tenemos este privilegio de reunirnos como iglesia y sabemos que estamos aquí con un propósito de escuchar la palabra de Dios. Seguimos con la serie La Familia Cristiana y el tema que les comparto hoy, está basado en el libro de Efesios, en el capítulo 5 del versículo 21 al 24. Y el tema se llama la bendición de la sujeción. La bendición de la sujeción. Los invito a que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 5 del versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Dios, todopoderoso Señor, venimos ante ti, mi Dios, con un propósito, Padre, de escuchar tu consejo, mi Dios. Edifica nuestras vidas, Señor. Queremos ser cambiados, queremos ser renovados, queremos obedecer tu palabra, mi Dios. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a entender el mensaje, Padre, y danos de tu gracia, mi Dios, y de tu favor, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si retrocedemos unos capítulos atrás, podemos ver que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes de Éfeso, a todos los creyentes que han sido renovados por el Espíritu Santo, a los que andan en unidad con el Espíritu. Dice ahí en Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí Pablo se está dirigiendo a todos los santos que han sido redimidos, a los que son hijos de luz, y porque solo aquellas personas que han muerto al pecado y están vivos en Dios, a los que tienen una mente espiritual, estas personas pueden someterse a las demás personas sin tener algún problema. Romanos 13:1, los invito a que me acompañen ahí. Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El someterse a las autoridades se refiere a someterse a toda autoridad ejercida por los hombres. A toda autoridad ejercida por los hombres. Y la palabra de Dios dice que no hay autoridad establecida sino de parte de Dios. Y nuestro deber como creyente es someternos a toda autoridad. Porque no hay autoridad establecida sino de parte de Dios, como dice la palabra. Sabemos que Dios es la autoridad absoluta. Dios es la autoridad máxima. Y Dios, en su soberanía, Él le ha dado autoridad a quien Él quiere. Dios le ha dado autoridad a quien Él quiere. Y el mandamiento de Dios para nosotros es someternos a quien posee autoridad.
Ese es el mandamiento de Dios para nosotros, someternos a toda autoridad, ya sean a ciertos miembros en la familia, como es el papá, como es la mamá que tienen autoridad en la familia, o en la iglesia, como es el pastor, o en tu trabajo, a tu jefe, o al supervisor, al manager, o qué tal las autoridades civiles, como es la policía, el gobierno. Ellos tienen autoridad. En cualquier lugar, hermanos, Dios ha establecido a personas con autoridad. Donde quiera que estemos, en cualquier lugar, hay autoridad. Porque Dios mismo sabe que la autoridad es importante. La autoridad representa el orden. Y si falta la autoridad en un lugar, es un caos. Por eso la autoridad es muy importante para Dios. Tito 3:1. Tito 3:1, vamos a Tito 3:1. Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esta palabra recuérdales significa seguir continuamente, estar recordando, tener siempre en mente el someterse a toda autoridad. Y básicamente se aplica a todos los cristianos en general, y en todas las áreas de nuestra vida. Someternos a toda autoridad. El sometimiento mutuo, el sometimiento unos a otros, es el resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo. La persona que ha decidido someterse a toda autoridad, ya sea, como lo hemos dicho, a las autoridades civiles, como las autoridades delegadas por Dios. Dios ha delegado autoridad a ciertos hombres. Esa persona que se somete a toda autoridad demuestra con su conducta adecuada, que esa persona está llena del Espíritu Santo. Y el someterse a los demás, hermanos, no es cosa sencilla, No es cosa fácil que cualquier persona lo pueda hacer sin tener algún problema. No es fácil someterse a la autoridad. Por ejemplo, por el simple hecho de que no hay persona que se deje gobernar o que se deje dominar por otros fácilmente. A la gente no le gusta ocupar un papel donde tengamos que estar bajo el gobierno o bajo las órdenes de alguien más. No hay persona que le guste estar bajo el gobierno de alguien más. Ya lo dijo Pablo ahí en 1 de Timoteo 2:12. 1 de Timoteo 2:12. Si quieres vamos ahí en 1 de Timoteo 2:12. Dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay veces que la propia mujer quiere dominar al hombre, ¿verdad? Pero dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una pregunta, ¿a quién de los que estamos aquí le gusta ser dominado por alguien más? ¿A quién le gusta ser dominado por alguien más? A nadie, ¿verdad? Nosotros como cristianos a veces se nos hace difícil sujetarnos a las demás personas que tienen autoridad sobre nosotros. A veces nos cuesta, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. Ahora imagínense a las personas que no tienen a Dios en su corazón. Una persona que está alejada de la gracia de Dios no fácilmente se puede someter a otra persona. Una persona incrédula, es muy difícil que se someta a una persona. Si a nosotros nos cuesta someternos. Y no es porque no quiera, sino porque no puede someterse.
porque le cuesta y tiene problemas al hacerlo. Juan 15:5 dice, Juan 15:5, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando estamos separados de la vid, que es Cristo Jesús, podemos llevar fruto, mucho fruto, pero separados de él, dice la palabra, nada podemos hacer. Ahora, un corazón separado de Cristo, un corazón no regenerado, donde todavía mora el pecado, puede haber orgullo, soberbia, arrogancia y nada de humildad, cero humildad. Y para someterse a alguien se requiere ser humilde de corazón, humilde de corazón. Y solo podemos ser humildes si permanecemos en Cristo Jesús. Porque solo aquellos que son investidos de poder por el Espíritu Santo pueden regocijarse y tener el privilegio conforme a las normas del Señor en someterse a la voluntad de Dios. Y si el Señor dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, entonces como hijos obedientes debemos hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Si el Señor lo dice, porque lo podemos hacer. Filipenses 2:13. Vamos a Filipenses 2:13. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hace en nosotros todas estas cosas, hermanos. Y si hay algo que el Señor nos ha demandado, es porque lo podemos hacer. El Señor nunca nos pondrá a hacer algo que no podamos hacer o podamos llevar. ¿Cuántos están de acuerdo? Es imposible que el Señor demande obediencia a una persona que no es creyente, a una persona que no cree en Dios. Es imposible que Dios lo mande a hacer algo, porque todavía es esclavo del pecado. Porque una persona que es esclavo del pecado obedece al pecado. Juan 8:34. Vamos a Juan 8:34. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que peca, peca porque es esclavo del pecado. Y el pecador no está interesado en obedecer a Dios, sino al pecado. El gran filósofo Sócrates dijo una vez, ¿cómo te llamarás libre si tus deleites gobiernan tu vida? ¿Y cómo puedes decir que eres libre si tus deleites te esclavizan? Tiene sentido, ¿verdad? Y eso que Sócrates no era cristiano. El apóstol Pablo admitía que los creyentes en Éfeso eran verdaderos cristianos. Por eso les dice en Efesios 5:21, les dice, Efesios 5:21, les dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo asumía que los hermanos en la iglesia de Éfeso podían someterse unos a otros sin tener algún problema. Esta palabra someter en el griego es upotazo, con H al principio y con doble S, upotazo, que quiere decir ser sumiso, estar inclinado o estar dispuesto a someterse a las órdenes y deseos de otros. En otras palabras, es estar bajo la autoridad de alguien más. Eso es lo que significa someterse.
Y Pablo usa esta palabra uputazo en un término militar. Porque es como estar bajo el mando de un líder, bajo el mando de alguien con autoridad. Por ejemplo, en el servicio militar, cualquier soldado que se inscribe en el ejército debe saber muy bien lo que implica someterse al capitán o al general o a su superior, ¿verdad? Esto implica que el soldado debe estar bajo las órdenes del general en todo el momento. Por eso Pablo usa esta frase en el sentido militar. Y el soldado sabe que rebelarse a su superior en el army o en el ejército es muy grave, ¿eh? El soldado sabe que si se rebela en el ejército es grave. Y aquí la idea que nos quiere enseñar Pablo es que lo que hace el soldado por la fuerza en el ejército, el creyente lleno del Espíritu Santo lo tiene que hacer de manera libre, voluntaria. Un soldado se somete a la fuerza en el ejército. No crean que ellos lo hacen a gusto, ¿verdad? No les gusta estar ahí en la guerra, pero se tienen que someter a su superior. El creyente se somete voluntariamente. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. Así como Cristo voluntariamente se hizo siervo para bendición nuestra. Marcos 10:45, si gusta puede acompañarme ahí. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, si Cristo, siendo glorioso, se humilló para servir y dar su vida en rescate por la nuestra, entonces con mucho más razón deberíamos obedecer su mandato, en servirnos unos a otros, en someternos unos a otros, ¿no creen? Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Por eso, en la iglesia misma, como creyentes del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, como creyentes debería haber más ungieres y diáconos que maestros y predicadores. Muchos eligen ser maestros y predicadores que ser diácono, que ser un ungier. ¿Y por qué? Porque un diácono viene a servir las mesas, a lavar los baños, a barrer, a poner las sillas, a servir las necesidades de la iglesia. En otras palabras, viene a servir a la iglesia del Señor. Mas a veces el predicador viene a resaltar su intelecto, su elocuencia. Y la verdad es que a muchos no les gusta la diaconía, ¿verdad? Prefieren ser maestros que servir. Ven la diaconía como una posición desventajosa, algo inferior y poco útil. Por eso pienso que en cualquier iglesia deberían evaluar más a los predicadores y maestros, que por si acaso alguien quisiera ser maestro, debería ser evaluado primero, y no solamente evaluar su enseñanza, sino cuánto sirve en la iglesia. Tendría primero que reflejar antes si está lavando los pies de los santos, si está sirviendo a la iglesia. ¿No es así? Marcos 9:35. Marcos 9:35 dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí el Señor les da una lección a sus discípulos sobre la humildad. El Señor les indicó que la grandeza se mide por la disposición para servir. El que anhela grandeza debe estar ligado, listo para el servicio.
Esto es lo que nos dice este mensaje. El que busca grandeza debe primero servir. Cuando el cristiano muestra reverencia y adoración al Señor, está demostrando un espíritu de sumisión. Y de igual manera, al someterse a los demás en el temor de Dios, demostramos un espíritu de sumisión cuando nos sometemos a los demás. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Si gusta puede acompañarme ahí. Dice Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice en la traducción Dios habla hoy, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Hemos dicho que una de las características de la vida llena del Espíritu es la sumisión unos a otros, ¿verdad? Pero lamentablemente hay muchas personas que conocen a Jesucristo como Salvador y Señor, les cuesta mantener una manera de vivir en sujeción a los mandamientos de Dios. Hay hermanos que les cuesta vivir en sujeción a los mandamientos de Dios. ¿Y a qué se debe esto? Debido a que no están llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Poseen al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los posee a ellos. Y si un creyente no se mantiene lleno del Espíritu Santo y no está aplicando la palabra de Dios en su vida, así puede escuchar 3 prédicas al día, todo el día puede escuchar alabanzas, puede escuchar el mejor mensaje en su vida. Solo esto, hermanos, producirá solamente algunos beneficios superficiales y ligeros en su vida. Eso es lo que produce cuando nos enfocamos solamente en escuchar alabanzas, prédicas y no somos llenos del Espíritu y no ponemos la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Pero si el creyente no es lleno del Espíritu Santo, tarde o temprano el creyente volverá a caer al mismo nivel del mundo que los rodea. ¿Cuántos cristianos vemos que hay allá afuera, verdad? Que están en un montón con otras personas y no se nota si son cristianos o si son o no son cristianos. ¿Por qué? Porque ya está al mismo nivel del mundo de allá afuera. Y si el corazón del cristiano no tiene la motivación correcta ni el poder espiritual adecuado para seguir, nunca tendrá el poder suficiente para ser obediente al Señor en todas las cosas. Si usted no tiene la motivación correcta, hermano, usted no va a tener el poder para obedecer a Dios en todas las cosas. Porque solamente el creyente, cuando está lleno del Espíritu y está bajo el control de la palabra de Dios, entonces esa persona es dirigido por Dios mismo para hacer lo que al Señor le agrada. Cuando somos llenos le agradamos a Dios, ¿verdad? Porque no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Si saben que este es un mandamiento, no es una opción. Sed llenos del Espíritu es un mandamiento, no es una opción. Este debería ser el estado normal para todos los creyentes, para todos los cristianos. Y no solamente para algunos, ¿verdad? Para los ungidos, según ser llenos del Espíritu. No, ser llenos del Espíritu esto debería ser para todos, el estado normal, algo normal.
Y si saben que el someterse a las demás personas es producto del Espíritu. Una de las pruebas que sí tenemos el Espíritu Santo con nosotros es que podemos someternos unos a otros. Y en cualquier clase de relación que tengamos en nuestra vida, nosotros nos podemos someter con facilidad a otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, que nos da la fuerza para hacerlo. Por ejemplo, podemos someternos a nuestros hermanos en Cristo, entre esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos. Pero tengamos algo claro, hermanos, que no se trata de que los padres se tienen que someter a los hijos, o el amo a su siervo, o el esposo a la mujer. Este no es el principio que la Biblia nos enseña, La Biblia no está diciendo que los hijos ejerzan autoridad sobre los padres, ni que los esclavos ejerzan autoridad sobre los amos, ni que la esposa ejerza autoridad sobre el marido. No es así, hermano. El principio que Pablo aquí nos enseña es que la mente del creyente debe haber un cambio totalmente diferente a como es en la vida secular del mundo. Por ejemplo, si hay un hermano que es jefe o manager o supervisor y tiene autoridad sobre algunas personas en el trabajo, el que es jefe o manager lo tiene que hacer con otro espíritu diferente a como lo hace el resto del mundo. Él mismo deja las amenazas a un lado y reconoce que el único que tiene la autoridad absoluta de Señor es Dios. En este sentido, él se está sometiendo también. El creyente que tiene una autoridad como amo o jefe debe saber que él mismo es siervo de Dios. Colosenses 4:1. Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este pasaje nos muestra que los amos son también siervos y son esclavos de su amo que está en los cielos. Por lo tanto, también ellos deben ser obedientes y deben hacer con los siervos lo que es justo y recto. El amo reconoce que no hay diferencia entre él y su siervo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios no hay diferencia entre el patrón y el trabajador, ¿verdad? Por tanto, el jefe no lo tratará como inferior, no lo abusará, sino que será muy justo con él. Y lo tratará como él desea ser tratado por su Señor que está en los cielos. Sin embargo, también el que es creyente, su responsabilidad en el trabajo, dice la Biblia que tiene que ser con una actitud diferente hacia su jefe. Y de una manera tiene que aumentar su servicio en vez de disminuirlo, ¿verdad? Porque todo lo que hace, lo hace para el Señor. ¿Cómo son las cosas allá afuera? Nuestros compañeros en el trabajo. ¿Cómo se expresan ellos del manager, del jefe, del patrón? No muy bien, ¿verdad? No lo quieren. ¿Por qué? Porque saben que el jefe es su autoridad. Colosenses 3:23. Vamos a leer Colosenses 3:23 al 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia entre la relación entre el marido y la mujer? Efesios 5:25. Vamos a Efesios 5:25, dice. Efesios 5:25 dice: maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice la Biblia que los dos, marido y mujer, deben someterse en una sujeción mutua. Esto significa que ambos tienen que buscar en servir las necesidades del otro. En el caso del marido, debe cuidar a su esposa y sustentarla. El marido tiene que colocar las necesidades y los deseos de la esposa por encima de las suyas propias. Hermano, este es un principio que tenemos que aprender y trae bendición. El hombre se sujeta a ella en este sentido, cuando pone las prioridades de su esposa por encima de él. En el caso de la esposa, significa que respeta la responsabilidad que tiene el marido como cabeza del hogar, según el plan de Dios. La esposa tiene que respetar la autoridad de su marido. La mujer reconoce que al someterse a su marido es parte de su servicio a Cristo Jesús. Y la mujer tiene que colocar también las necesidades y los deseos del marido por encima de las suyas propias. Por eso dice la palabra, someteos unos a otros. Unos a otros. Así la mujer se sujeta voluntariamente a su marido. Efesios 5:33, allí mismo dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. ¿Quieres ver a tu marido destrozado? No lo respetes. Pero eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra, respete a su marido. Volvamos a Efesios 5:21. Dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. En nuestros días, la sumisión pareciera ser un término negativo, ¿verdad? Porque es una palabra que describe a la vez humildad. ¿Y a quién le gusta ser humilde? Por eso mucha gente no quiere someterse a nadie, ni mucho menos a las autoridades. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos someternos en silencio, más cuando nuestro orgullo y nuestra mente carnal solo ven motivos para murmurar y estar descontentos. Eso es como reacciona nuestra carne, hermanos. Murmuramos, estamos descontentos, pero eso hay que dejarlo para personas que no conocen a Dios. Sean quienes sean las personas que ejerzan autoridad sobre nosotros, hermanos, debemos someternos y obedecer el justo poder que Dios les ha dado de acuerdo a su soberanía. Dios es soberano y Él le da autoridad a quien Él quiere. Y nuestra responsabilidad es sujetarnos a esas personas. Romanos 13:1. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 13:1. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La Biblia nos da muchos ejemplos de quién debe someterse a quién. Un ejemplo, como ya lo hemos visto, son las esposas. Se les dice que se sometan a sus esposos. Efesios 5:22, vamos rápido ahí, Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujetar significa respetar. La mujer cuando se sujeta a su marido lo está respetando.
Y esta es la voluntad de Dios, que la mujer respete a su marido. Y no solo lo dice aquí, sino que se repite en Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice Colosenses 3:18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en 1 de Pedro 3:1 nos da una de las razones por qué la mujer casada debe reconocer a su marido como su cabeza y de tener una actitud sumisa. Vamos a ver la razón por qué la mujer se tiene que someter a su marido. 1 de Pedro 3:1 al 2. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanas en Cristo, si sabe que usted como esposa puede ganar a su esposo que es inconverso solo por tu conducta. Tú puedes ganar a tu esposo que no cree en Dios solo por tu conducta. Pero ha habido muchos casos de mujeres que son esposas de maridos no creyentes y viceversa, ¿verdad? Y lo único que hace la esposa o el esposo es reprocharle al marido todo lo que él hace mal. Y además lo agarra a bibliazos y le empieza a decir que eso no le gusta a Dios, que tiene que cambiar. Le tira sermones. Hermana, recuerde que su marido no puede entender las cosas de Dios como tú las entiendes. Tu marido no puede entender las cosas de Dios. 1 de Corintios 2:14, vamos ahí. Primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí nos da la razón. El esposo incrédulo no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Y si usted como esposa lo único que hace es reprocharle o regañarle o estar encima de él a cada ratito, su esposo se cerrará aún más todavía a las cosas espirituales. Lo mejor que puede hacer, hermana, es ganarlo con respeto, con amor, paciencia y mucha oración. Pero estar arriba del esposo regañándolo y agarrándole a bibliazos a cada ratito no es el método adecuado y eficaz para convertir a un cónyuge. Dice la Biblia que ellos serán ganados por tu conducta. Y al observar ellos tu vida pura y tu conducta respetuosa, así serán ganados para Dios. Yo me acuerdo cuando, por la gracia de Dios, Dios tocó mi corazón primero a mí. Mi esposa no era creyente, ella no seguía a Jesús. Y cuando uno se convierte a Cristo, anda bien contento compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Hablando de las buenas nuevas que Dios hace en nosotros. Y mi esposa no entendía. Y pues lo único que hice, yo lloraba, hermanos. Yo quería un matrimonio cristiano, pero mi cónyuge todavía no era cristiana.
lo que hice, entregarle el asunto a Dios y me propuse seguir al Señor. Y con el tiempo Dios obró y está obrando en el corazón de mi esposa. Una vez me acuerdo que mi familia me dijo, cuando tú cambies, te vamos a creer. Yo cuando recién convertido les hablaba de Dios, pero miraban mi conducta. Me dijo mi mamá, cuando tú cambies, te vamos a creer. Y ya cambié y pues no los miro aquí. ¿Verdad? Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. Dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está bien claro, ¿verdad? Que la manera de vivir de la esposa puede ganar al esposo. Porque para el esposo que es inconverso, él no va a oír tus palabras, a como él va a observar tus actitudes. El esposo no va a oír lo que tú le predicas, pero sí va a ver con tus hechos si lo que tú le predicas es cierto. Nuestro estilo de vida muchas veces habla más fuerte que nuestras palabras. Mateo 5:16. Acompáñenme a Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que ser luz para los demás y que nuestras buenas obras le den gloria a Dios. Para muchas mujeres la palabra sujetarse les causa tristeza, coraje, resentimiento. Una esposa que es sujeta a su esposo no significa que es inferior. Significa que Dios te ha ubicado en un lugar de honra. En muchas ocasiones, esta palabra sujetarse ha sido malinterpretada y se le ha dado un significado negativo. Para muchas mujeres, esta palabra significa esclavitud o abuso. Pero si la utilizamos en el término bíblico, no se refiere a eso, claro que no. Porque Dios jamás le dirá a una mujer que se sujete al maltrato de su esposo. Dios jamás te dirá, sujétate a tu esposo que te maltrata. Claro que no. La Biblia no está diciendo que los hombres obligan a sus esposas a sujetarse a ellos. En cambio, el Señor les dice a las esposas que ellas mismas se sujeten a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Dios espera que la esposa se someta al esposo con amor y no por la fuerza. El Señor desea que la esposa lo haga voluntariamente, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero si la mujer está siendo abusada, maltratada por su esposo, la palabra dice que la esposa no debe sujetarse a esa esclavitud. Dios no te manda a sujetarte a esa esclavitud, a esa vida de maltrato. Pablo dice que ella puede separarse de su cónyuge, pero con una condición: no puede casarse con otro. Por esta razón, Pablo le dice a la mujer que lo más recomendable es que la mujer se reconcilie con su esposo o que no se separe de él. Primera de Corintios 7:10, vamos allí. Primera de Corintios 7:10 al 11.
Vamos a ver qué dice 1 Corintios 7, 10 al 11. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Está bien claro, ¿verdad? Efesios 5:23. Vamos a regresar a Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, Dios estableció un orden para la familia, para que ésta pudiera funcionar adecuadamente. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Un hogar sin cabeza, hermanos, un hogar sin autoridad es una invitación al caos. Donde no hay autoridad, hay caos. Por eso la autoridad es importante. 1 Corintios 11:13. Primera de Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo debe ser el centro de todo hogar. Cristo debiera ser el que ocupe el primer lugar en el corazón de cada miembro en la familia. Especialmente debe ser la cabeza del marido. El varón debe estar sujeto a Cristo y la mujer sujeta a su marido y los hijos sujetos a sus padres. Este es el orden de Dios. Efesios 5:24. Vamos a regresar a Efesios 5:24. Dice la palabra de Dios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El deber de las esposas es la sumisión a sus maridos en el Señor, ¿verdad? Este es el deber de la esposa, someterse a su marido, el cual incluye honrarlo, obedecerlo. Al estar la mujer sujeta a su propio marido, no significa que es inferior a él o de poco valor, claro que no. Dios es un Dios de orden, hermanos. Él lo ha determinado así para cuidar el orden familiar. Aún en la Trinidad de Dios hay un orden. Sabemos que Dios es tripartido, ¿verdad? Son 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Pero cada uno ocupa una función diferente. Y no por eso cada uno es mejor que el otro. Claro que no. Pero lo que sucede a veces es que nos hace falta humildad para aceptar el orden divino, el orden de Dios. Necesitamos despojarnos del orgullo y la arrogancia y dejar de pensar que somos mejores que los demás, hermanos. El mejor ejemplo de la humildad y sujeción es el que nos da nuestro Señor Jesucristo. El gran creador de todas las cosas nos enseñó sobre la humildad mediante a sus hechos. El mismo Señor Jesús nos enseñó acerca de la humildad. Filipenses 2:6, los invito a que me acompañen ahí. Filipenses 2:6 al 8 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Vemos aquí que el Señor Jesús se dispuso a dejarlo todo. El Señor Jesús renunció a su posición en el cielo, a su gloria, a su majestad, a su autoridad y su esplendor, y todo eso lo hizo por nosotros. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto significa que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Esta fue la actitud fundamental del Señor Jesús, que estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad y a someterla a la del Padre. Jesús vivió como siervo, sirviendo a los hombres en todas las etapas sociales, sin acepción de personas. Sirvió a los ricos como a los pobres, a los lindos como a los feos, a los prestigiosos y a los marginados, a toda clase de persona. Llamó amigo a su traidor, e incluso lavó los pies de su enemigo, haciendo el trabajo de un esclavo del rango más bajo. Porque nadie hacía eso en aquella cultura. Solamente un esclavo del rango más bajo lavaba los pies. Y aún nuestro Señor lo hizo siendo Dios. Ahora la pregunta es, ¿está este sentir del Señor Jesús también con usted? ¿Usted tiene ese mismo sentir del Señor? Filipenses dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres, y como humano Jesús renunció a su omnipotencia, a su omnisciencia, a su omnipresencia. Se hizo hombre estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Ahora se nos exhorta a nosotros, hermanos, a recorrer el mismo camino de obediencia, demostrando el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar dispuestos a ser humillados y a servir y a renunciar a nuestros propios derechos y a nuestra propia comodidad. Este sentir debería ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, mostrando nuestro servicio, nuestra sujeción a los demás, y que sea así para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se pone difícil, ¿verdad?, el asunto. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, hermanos, nos será más fácil obedecer lo que dice Pablo en Efesios 5:21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Para nosotros someternos a otra persona, nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios primero. No cabe duda que el corazón del hombre anhela saciarse de las cosas de este mundo. Busca satisfacción en la creación de Dios y no en el Creador. Pero Pablo nos llama a renunciar a todos los dictados de nuestro corazón, a todo lo que nuestro corazón nos diga. Pablo nos llama a renunciar a todo eso. Yo sé que es difícil. Renunciamos a todos los dictados de nuestro corazón, hermanos, y la Biblia nos llama a someternos por completo al control del Espíritu Santo. Hermanos, en la medida que perdamos nuestra vida, la encontraremos. Dios desea darnos una vida bienaventurada, y esta vida solo se puede conseguir en la muerte de nuestra vida.
Solamente al hacer morir nuestros deseos de la carne, podemos vivir una vida rendida a Cristo Jesús. Esta vida nos concede el Espíritu Santo, quien nos dota y nos capacita en la medida que cedamos más al control del Espíritu Santo. Así solo una persona llena del Espíritu Santo puede ser sumisa. Solo una persona llena del Espíritu Santo puede ser sumisa. El que no está llena del Espíritu Santo puede obedecer aquí, pero allá no. Aquí me pagan y aquí no. Pues aquí me someto, pero aquí no. Aquí no me conviene. Para decirlo de otra manera, ser sumiso es un indicador de que una persona está llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se nota no solo por el gozo de la persona, ni por su ánimo, ni para servir al Señor, y ni por la edificación a sus hermanos, sino por su ánimo para ponerse a sí mismo en disposición de los demás. Esa es una indicadora que estamos llenos del Espíritu Santo, que podemos someternos a los demás. Los creyentes se someten unos a otros en la medida que individualmente se sometan al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo nos conecta con la gente, nos hace siervos, nos hace humildes, nos hace vivir en una mutua sujeción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia, en las leyes gubernamentales, nos podemos someter. Claro, ¿verdad? Cuando no agredan nuestra fe. La sumisión implica ponerse bajo la autoridad de otro. Y en este sentido, todos estamos sujetos, todos estamos rindiendo cuentas a alguien. Y todos rendiremos cuentas a Dios por todo. Estar bajo el señorío de Dios, esto implica que todos tenemos responsabilidades, todos tenemos roles que cumplir. Unos darán cuenta a Dios por la autoridad que Dios les ha delegado. Ellos darán cuentas a Dios. Y otros darán cuentas a Dios por la manera que cómo respetaron o cómo se sujetaron a esa autoridad. El sometimiento es una orden para todos. Los esposos deben sujetarse al Señor. Y la manera de hacerlo es protegiendo, amando, proveyendo a sus esposas. Los padres también, según en su misión y servicio al Señor, deben criar a sus hijos en la amonestación del Señor. Y los hijos deben obedecer, respetar y servir a sus padres. La iglesia también debe obedecer y sujetarse a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas y como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. También los pastores deben sujetarse a un cuerpo de ancianos y todos ellos al Señor. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tiene diferentes maneras en la que debemos servir al Señor. El someterse a otros, hermanos, no es una opción. En el reino de Cristo, en el reino de Dios, el servir no es una opción, es un principio enseñado por Jesús. Mateo 18, acompáñenme ahí por favor, en Mateo 18. Versículo 1. Mateo 18, versículo 1 al 5, vamos a leer. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús no está enseñando que los niños sean humildes, sino que a los ojos de los demás, en la cultura, los niños no son personas tan importantes, por así decirlo. Los niños eran vistos como siervos, como sirvientes, como alguien que hace mandados, ¿verdad? Los niños debían estar bajo la dirección y la supervisión de sus padres. Ellos no podían hacer lo que ellos quisieran hacer. Entonces, aplicando este versículo, el llamado que tenemos es ser como niños. En este sentido, que implica servir y estar dispuesto a rendirnos y a dar cuentas, ¿verdad? Puede ponerse de pie, por favor, hermano. En conclusión, este principio implica una autonegación, es decir, preferir a los demás antes que a nosotros mismos, no haciendo nada por ambición, por egoísta, sino en humildad, poniéndonos a disposición de los demás. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuentas con mi apoyo? Hermanos, estamos llamados a ser siervos, estamos llamados a servir. Algo que debes saber, hermano, es que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y no estamos llamados a servir y a sujetarnos a gente santa nada más. No estamos llamados a servir a gente santa nada más. La Biblia dice: someteos unos a otros, que también implica sujeción a gente pecadora, que nos lastima, con gente con la que no estaremos de acuerdo muchas veces, gente que nos decepcionará algún día. Se pone difícil el asunto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sujetarnos a personas así? Pablo dice claramente: en el temor de Cristo. Andar en el temor de Cristo es reconocer que Dios gobierna sobre nosotros. Es a Él en última instancia a quien servimos. Por tanto, podemos someternos a pecadores también, porque Él nos ha ordenado. Y debemos hacerlo porque Él es nuestro Señor y Salvador. Y estamos llamados a complacerle a Él y imitarle a Él. Así no podrás decir tú: es que no puedo. Esta persona me ha ofendido tanto, que ¿cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo someterme? ¿Cómo puedo sujetarme a esa persona? No puedo someterme a una persona así. Hermanos, el Señor no está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho por ti. Si nuestro Rey vivió sujeto, se humilló y se hizo un siervo, Él mismo nos dio ejemplo. Él se sometió a gente pecadora, a las leyes de aquel tiempo. Ahora, ¿seremos nosotros mayores que Él? ¿Seremos nosotros mayor que nuestro Señor? Hermanos, estamos llamados a vivir en humillación, aunque nos guste o no nos guste. Pero si eres un creyente, Dios te ha dotado de su Espíritu y de su gracia. Y solamente así podremos vivir de esta manera, en sujeción unos a otros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu
consejo, mi Dios. Señor, necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Padre. Solamente por medio de tu Espíritu, mi Dios, nosotros podemos obedecer, Señor. Podemos someternos a nuestras autoridades, Padre, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la casa, en la iglesia, mi Dios. Donde quiera, mi Dios, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a caminar en obediencia, mi Dios, porque esto a ti te agrada, Padre. Cuando nosotros nos sometemos a las demás personas, te reflejamos a ti, Señor. Reflejamos tu carácter, Padre. Y solamente con nuestros hechos, Padre, gente puede conocerte, mi Dios. Gente que no te conoce, Padre. Nuestros hechos, Señor, hablan más que nuestras propias palabras, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.